Ley natural, soberanía, UCC, ley de mar. 1. El contrato social. En filosofía, política, ciencia, sociología y teoría del derecho, el contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo, por sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado en relación con sus derechos y deberes y lo ejercen sus ciudadanos. Es parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo por voluntad propia con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten. ¿Alguna vez les avisaron de esto? El pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden social. Con gran caradurez lo dicen en tu rostro. El contrato social, como teoría política, explica, entre otras cosas, el orden y el propósito del Estado y de los derechos humanos. La esencia de la teoría, cuya formulación más conocida es la propuesta por Jean-Jacques Rousseau imagen, es la siguiente: para vivir en sociedad los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondría en estado de naturaleza. Que advirtieron de esto cuando te educaron. Siendo así, los derechos y los deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social, en tanto que el Estado es la entidad creada para hacer cumplir el contrato. Del mismo modo, los seres humanos pueden cambiar los términos del contrato si así lo desean. Aquí nuevamente el caradura te lo dice en el rostro. Los derechos y los deberes no son inmutables o naturales. Por otro lado, un mayor número de derechos implica mayores deberes y menos derechos, menos deberes. Todo esto lo logran a través de la ficción jurídica y de las presunciones. El Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos por la jurisdicción. Autoridad y jurisdicción. La palabra jurisdicción viene del latín jus juris. Juris es el caso posesivo y el verbo latín dictere, es decir, jus dictere, o sea, jurisdicción. Dictere significa decir o hablar, por tanto jurisdicción literalmente significa decir lo que es ley, ley. ¿De qué estamos hablando? O lo que es lo mismo que decir. Nosotros creamos lo que son las leyes. La ley no es algo que exista en la naturaleza y que está basada en el bien y el mal y en la verdad y la moralidad. No, nosotros creamos la ley, nosotros somos Dios. Ley natural, soberanía, UCC, ley de mar. 2. Nosotros decimos lo que está bien y lo que está mal, y por tanto, como creamos la ley, somos los dueños de esta gente, están en nuestra jurisdicción, nos pertenecen y crearemos lo que les esté permitido hacer y lo que no les esté permitido hacer. La autoridad, en última instancia, es la ilusión de una mente enferma, una psique enferma, basada enteramente en la violencia y construida sobre la errónea y dogmática creencia de que cierta gente son los maestros que tienen el derecho bien moral de decretar órdenes y los demás son esclavos que tienen la obligación moral de obedecer las órdenes de los maestros. No importa cómo lo quieras llamar, puedes usar eufemismos, esto es realmente esclavitud. Concepto especificado a su abolición en la 13ª enmienda de la Constitución original de los Estados Unidos de 1776, redactada por Thomas Jefferson y aprobada tras la guerra con Inglaterra en 1783, con la victoria lograda con el apoyo de Francia y España, que luego se ratificó el 31 de enero de 1865 bajo la presidencia de Abraham Lincoln y fuera engañosamente anulada tras la creación de la Reserva Federal en 1913 y su implementación posterior en el crack financiero manipulado de 1929 con la creación de la CORPORACION de los Estados Unidos de América, que involucró así a 194 países corporativos miembros del SEC en Washington, D.C. Así, cuanto más grande se hace el Estado, significa hacer más uso de la fuerza, porque esas leyes, si no las cumples, usan la fuerza para que las cumplas. Así es como pueden embargarte tu casa, meterte una multa, meterte en la cárcel. Usan el monopolio de la fuerza. Usar el monopolio de la fuerza significa que, por ejemplo, si tú quieres tener un arma para defenderte, ellos te tienen que otorgar el permiso y si así lo deciden te pueden quitar esa arma cuando ellos lo decidan. Por eso aquí es muy importante discernir lo que es una creencia de lo que es una verdad. Y eso nos va a dar el conocimiento que a través de nuestras acciones se va a convertir en sabiduría.
Podemos creer o no creer, pero, lo que crees, no cambia nada. Tú puedes creer que el sol es un melón pero seguirá siendo el sol, tú puedes creer que el agua es aceite pero seguirá siendo agua. Nada cambiará a no ser que cambies lo que creas. Es muy difícil resolver el problema con tu mente, si el problema está en tu mente. Si el problema está en tu mente, ¿cómo vas a usar tu mente para resolver el problema de tu mente? Esto es lo que habitualmente hace la gente. La única forma de salir de esta trampa es desaprender para poder volver a aprender. Esas creencias. Ley natural, soberanía, UCC, ley de mar. 3. Antiguas evitarán que puedas aprender algo nuevo. Podrás cambiar lo que crees pero nunca podrás cambiar lo que sabes. La caverna de Platón ejemplifica claramente lo dicho. Para salir de la ilusión que nos mantiene atrapados en bajos niveles de conciencia tenemos que buscar el conocimiento que nos dé la llave de acceso al mundo verdadero, el que manifiestas desde adentro tuyo. Aquí el autodiscernimiento y empoderamiento significa, sin abogado, o sea sin derecho, de acuerdo a la etimología de la palabra, abogado viene de abogar, que es, abogar, sin derecho. Podemos tener consultores legales con quienes intercambiar conocimientos más no abogados. Tenemos que ser nuestros propios representantes legales y tenemos que defender nuestros derechos por el solo hecho de haber nacido, adquiridos por nacimiento en la ley natural, que nadie ni nada tiene por qué darnos. ¿Por qué una constitución escrita o un gobierno tiene que permitir que yo pueda transitar, viajar libremente por el mundo? Nadie tiene derecho a impedir ese derecho. Ahora, si pensamos que una constitución nos dará ese derecho, entonces también habrá una ley orgánica que regule los demás derechos y así caemos en la trampa. Origen del sistema de préstamos y ley de mar. Todo esto comienza cuando los normandos invaden Inglaterra. Ellos llevaban allí algo que se llamaba dieta, que viene de la época de Babilonia, con los primeros prestamistas y el derecho mercantil, que sentó las bases para el Código Uniforme de Comercio Internacional, UCC por su sigla en inglés. Como sabrás, si no te enteras ahora, la mayoría de los barcos mercantes del planeta tienen nombre de mujer, y cuando las mercancías salen se dice en la jerga del puerto que ya están naciendo las mercancías. Ley natural, soberanía, UCC, ley de mar. 4. El dinero, ni ángel ni demonio. Otro ítem a contemplar en todo este contrato social es el dinero, para entender todo el fraude a nivel global. El dinero, como tal, es una herramienta de intercambio que representa la energía aplicada en la producción, creación de algo y que sustituyó al trueque. El problema con el dinero no es intrínseco a este recurso, como cualquier herramienta que pueda ser manipulada con intenciones disímiles, sino a la tergiversación a la que ha sido mal aplicado. Cada vez que nos acercamos a un banco a solicitar un préstamo y nos otorgan un dinero por ese préstamo, si todos fuéramos mañana a retirar ese dinero que ha prestado el banco a través de los préstamos que otorgó, y cuando firmemos y le digamos, bien, dame ese dinero que me lo llevo en maletín, les garantizo que no les van a dar ese dinero, ¿y sabes por qué? Porque no tienen. Ese dinero lo crean en base a una firma. Pagaré. ¿Sabes lo que es un pagaré? Es un papelito que dice, pagaré a fulano de tal tanto dinero de tal forma. Es una promesa de pago. Con esa promesa de pago, eso que firmamos como la solicitud de un préstamo es lo que ellos consideran un pagaré, generan dinero de la nada. Simplemente hacen un asiento contable y ya está, tenemos el dinero en nuestra cuenta. Es por eso que ponen una cantidad de penas enormes en esa solicitud porque es dinero que no tienen. Es por eso que actualmente el mayor volumen de dinero se mueve de forma electrónica ya que no existe físicamente. De esa manera eso les permite que aunque no tengan el dinero se limitan a hacer asientos contables. Así se transfiere dinero interbancariamente y al final del día se compensa de acuerdo a lo que cada uno debería tener disponible, que nunca es el total de lo que dicen tener. Clearing, o sea, limpieza contable, que limpios, así no dejamos suciedad aparente, no. Ley natural, soberanía, UCC, ley de mar. 5. Despejando el humo. Como no les pagues el préstamo, pueden quitarte tu casa, el coche, o aquello que tengas y pueda ser embargado. Eso es porque tú has firmado y tú eres el avalista. O sea que al final te están dando humo y a como no lo pagues con dinero real más intereses, ellos te quitan lo único que tiene valor, tu coche, tu casa, tu terreno, así roban descaradamente todo el tiempo.
Ah, pero es legal. No contento con ello, los bancos proceden a vender las hipotecas. Las titulizan y con ello reciben dinero fresco y pueden volver a prestarlo. Y así el ciclo se repite. En ejemplo básico y muy real, ¿te imaginas la cantidad de préstamos diarios como el del siguiente ejemplo? Vas al banco y solicitas un préstamo por $1000, el banco te hace firmar un pagaré, con muchas cláusulas, porque es dinero que no tiene, y cuando le firmaste registra ese importe en la computadora en un nuevo asiento contable que dice: el señor X pagará capital $1000. El señor X pagará intereses $400. El señor X nuevo deudor del banco $1400. Ahora fíjate que si vos necesitas llevarte $1000 firmás por $1400 por los intereses que... Y allí comenzarás a entender profundamente el término de usura o usurero. Ahora bien, con ese dinero generado en un asiento contable el banco contabiliza un porcentaje de dinero que no puede prestar por regulación de los bancos centrales si no es demasiado evidente el robo. No es lo que se denomina encaje bancario, pero con esa parte registrada que no es encaje puede volver a emitir un nuevo préstamo y así sucesivamente muchas veces, todo basado en una única operación inicial. $1000, $100, encaje, igual a $900 prestados. $900, $90, encaje, igual a $890 prestados. $890, $89, encaje, igual a $801 prestados. Este proceso se puede repetir más de 2000 veces solamente con prestar 1000. Ley natural, soberanía, UCC, ley de mar. 6. Así es como prestando humo ellos se hacen de dinero real más intereses o de los bienes reales por embargo. Además de eso venden tu préstamo y tú tienes que seguir pagándolo. Todo esto de la reserva fraccionaria y el fraude legal del documento de identidad, allá por el crack de 1929, lo que hicieron por aquel entonces fue inyectar mucho dinero que no existía dentro del mercado y en cuanto cortan el flujo porque es dinero que no existe, entonces no se puede devolver. Entonces la única vía de hacer crecer una sociedad que se basa en la deuda es creando más deuda. Así que 1929 como en el año 2008, al cortar el flujo de dinero los bancos, pobrecitos, no tienen otro remedio que quedarse con los bienes embargados, coches, casas y todo aquello que realmente tiene valor. Todo esto habiéndose prestado humo. La gran ficción legal. Así los gobiernos le pidieron dinero a la Reserva Federal, entidad privada, y esta dijo muy bien. ¿Y qué me vas a dar de aval? Entonces el gobierno dijo bien, que lo avalarían con los ciudadanos. ¿Y cómo tú vas a hablar con los ciudadanos? Ellos van a estar de acuerdo. Sí, vamos a crear una figura que es la de la ficción legal, la de la ficción jurídica, y ellos van a decir que son eso. Así crearon el certificado de nacimiento y el DNI. Así cada vez que nos dicen identifíquese, ya sea un juez o un policía, tú lo que haces es enseñarle el DNI, te estás identificando por algo que no eres. Identificar significa asociar dos cosas diferentes como si de una sola se tratara, una ficción. Ley natural, soberanía, UCC, ley de mar. 7. Así que cada vez que tú dices que eres ese DNI, estás diciendo que eres propiedad del Estado. El DNI lo ha creado el Estado y por lo tanto es propiedad del Estado. Tú no, pero el DNI sí, y cada vez que tú dices que eres el DNI, tú estás diciendo que eres propiedad del Estado. Así cada vez que pasa eso estamos renovando y reafirmando el contrato social que es propiedad del Estado y por lo tanto el Estado dependiendo de los habitantes que tiene, puede pedir más o menos crédito a los bancos centrales que son entidades privadas. Así estos señores han sido los artífices de las crisis de 1929, 1972, 1982, 2008, 2020, esta última con pandemia incluida, cambiando su definición en 2009 para poder cumplir con los requisitos. En 1913 un congresista norteamericano dijo que la consecuencia inevitable de instituir un sistema de la Reserva Federal será que las grandes corporaciones tomarán el control. Y ya sabemos que Rockefeller compró por aquella época todos los medios de comunicación primero de Estados Unidos y luego fueron adquiriendo los del resto del mundo. Así fue como los medios de comunicación dicen lo que este grupo corporativo decide, o sea dicen lo que ellos quieren que digan.
Así es como vemos que todos los medios de comunicación han utilizado las mismas formas y las mismas frases para decir las mismas cosas. Todo exactamente igual bajo la misma línea de orden. Entonces han dicho que las depresiones o crisis serán científicamente creadas. Así los países van a solicitar al Fondo Monetario Internacional más dinero y a seguir engordando la deuda, para así convertirnos en más esclavos, porque nosotros somos el aval de esa deuda. Ley natural, soberanía, UCC, ley de mar. 8. Todo esto ha sido meticulosamente planeado, como podemos comprobarlo en los documentos de análisis de escenarios posibles generados por la Fundación Rockefeller del año 2010 y gobernantes como Barack Obama diciendo el 2 de diciembre de 2014 que tal vez dentro de 5 años habrá una pandemia, en nuestras caras. Casualmente su amigo Bill Gates para esa misma época dijo que estaban haciendo un buen trabajo con las vacunas, y se podrá reducir la población ya que hay mucha gente eugenesia. Al final el propio Banco Mundial reconoce que el 96,5% de las transacciones financieras del planeta son ficticias. Solo un 3,5% es dinero real. ¿Cómo han podido hacer todo esto? Gracias a nuestros avales. Así fue como por aquella época el presidente Roosevelt iba a impedir esta situación, pero le apretaron un poco y le amenazaron de que iba a terminar como Abraham Lincoln, el miedo, como mecanismo de extorsión y control. Ahora solo el 3,5% de dinero real, solo la cuarta parte está respaldada por oro. Es decir que solo el casi 1% de todo el dinero real que se mueve está respaldado por este metal. Esto es el equivalente a 9 mil millones de dólares respaldados en oro. Los multimedios masivos. ¿Quién es dueño de lo que ves, lees y escuchas? Investiga por ti mismo quiénes son los accionistas de los medios masivos de comunicación de tu país y verás a dónde llegas, flecha apuntando hacia la derecha. JP Morgan, BlackRock, Vanguard, todos medios pertenecientes a los Rockefeller y a los Rothschild. El enorme poder de la palabra. La tergiversación de las palabras ha sido clave en la manipulación. La palabra, trabajo, viene de trabajar y está del latín, tripaliare. Tripaliare viene de tripalium, 3 palos. Tripalium era un yugo hecho con 3 palos palus, en los cuales amarraban a los esclavos para azotarlos. ¿Suena acaso eso a esclavitud? Con razón en Chile, por ejemplo, al trabajo le dicen pega. Así han hecho con muchas palabras y continúan haciéndolo. Puedes investigar más con Carmen Jiménez Vueltas, lingüista catalana, que habla sobre la perversión del lenguaje. Ley natural, soberanía, UCC, ley de mar. 9. Así muchas constituciones tienen un artículo que dice toda persona tiene derecho a un trabajo. Porque en vez de ponerle trabajo no le pusieron, arriba, en vez de ir siempre para abajo. Podemos usar la palabra, actividad, cualidad de llevar a cabo, en reemplazo y eliminar esa energía sutil transmitida a través de esas palabras camufladas. Hasta en las vacunas nos están diciendo lo que hacen y no somos conscientes de ello. Por ejemplo, AstraZeneca significa, AstraZeneca, que significa, del latín, matar estrellas. ¿Y qué somos nosotros acaso sino estrellas que brillan en la oscuridad? Así pues, quienes están despiertos e intentan iluminar a los demás en la oscuridad, podríamos decir que son estrellas. De hecho, la élite nos considera estrellas. Siguiendo con el tema del lenguaje, por ejemplo, nacer, significa, de acuerdo a la RAE, salir del vientre de la madre. Esto no existe esa palabra en el término jurídico. Lo que existe en el término jurídico es la palabra, nacimiento, que es la condición para adquirir la capacidad jurídica que remonta en su defecto al día de la concepción. El nacimiento de la persona humana marca el inicio de su condición de sujeto de derecho, es decir, de su posibilidad de ser titular de derechos y de obligaciones. El nacimiento está asociado a la ficción jurídica y viene de romper aguas, asociado a la ley de mar. Por eso en la partida de nacimiento es cuando nos convierten a la ficción jurídica. Así es que cuando una persona soberana tiene un hijo, lo primero que hace es ponerlo en el suelo y fotografiarlo, ya que lo que está diciendo es que está en tierra firme y que no está perdido en el mar. Ya que de acuerdo a la ley de mar, todo aquel niño que hasta los 7 años no ha regresado a tierra se considera perdido en el mar. Así es que en la partida de nacimiento técnicamente lo que estamos haciendo es regalarle el niño al Estado. Por eso ahora lo que hacen muchos padres, conociendo esta información, es registrarlo firmando bajo coacción. Lo que estás diciendo es que en ningún momento se está regalando el niño al Estado, sino que éste pertenece al Creador,
Tanto su padre y su madre son los propietarios, UCC 1A308. En este caso se recomienda quedarse con el legajo original y entregar una copia o fotocopia en color, ya que el legajo original es lo único que acredita que es un ser vivo. Autoridad, autógrafo y firma. Autoridad viene de autor, que es el que tiene la propiedad o autoridad de autoría sobre ese bien. Por eso cuando vamos al autor de un libro le decimos le pones un autógrafo y no le decimos me firmas el libro. Porque hay una diferencia entre autografiar y firmar. Autografiar lo hace el ser vivo, el autor. Firmar, firman las ficciones jurídicas. ¿Por qué se habla del concepto de persona humana y por qué no dicen ser humano? Porque una persona es el individuo o miembro de una comunidad, o sea que. Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 10. Pertenecemos a ese contrato social con derechos y obligaciones determinados por él. Ordenamiento jurídico que no hemos aceptado en ningún momento. Persona. Jurídicamente se considera persona a todo ser capaz de derechos y obligaciones por los cuales ha de venir sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. El sujeto de persona parece equivalente sujeto de derecho, tomado el derecho en un sentido abstracto, así es como ve un juez, no como un ser vivo, sino como algo sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Como hacer ante un juez que hace la gente soberana cuando tiene que enfrentar un juicio delante de un juez. Lo primero que tiene que decir es: todo lo que yo diga se tiene que interpretar en el lenguaje común, en el lenguaje consuetudinario, no en el lenguaje jurídico y que conste en acta. En ese momento está obligado a interpretar tus palabras en el lenguaje común que todos entendemos, y así está funcionando con todos los soberanos que han tenido juicios. Recordemos que en el lenguaje jurídico todo aquello que podamos decir puede significar algo diferente que aquello que decimos en el lenguaje común. Por ello es muy evidente cuando hasta en las películas vemos que detienen a un personaje y le leen sus derechos diciéndole que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Y tú te preguntas cómo puede ser que lo que yo diga puede ser usado en mi contra. ¿De qué nos perdimos? Claro, porque utilizando lenguaje jurídico, tus palabras interpretadas en el lenguaje común, pueden significar algo muy diferente en el lenguaje jurídico. Es por eso que los jueces son magistrados, o sea magos en la interpretación del cambio de palabras. Allí es donde reside el hechizo, expresado en términos jurídicos. Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 11. Analicemos ahora, por ejemplo, la palabra hipoteca, que viene de la palabra inglesa mortgage, teniendo en cuenta que la ley mercantil viene del derecho inglés, que significa promesa de muerte. Nos da que pensar, ¿no? Manipulación de la información, primado negativo. Manipulación de la información, el primado negativo. El primado negativo es el proceso, técnica de ingeniería social para manipular la información de manera tal que se expresa de forma camuflada o disfrazada, en contextos definidos como fantasías o ficciones, como suele hacerse a través de películas y series, siendo un excelente ejemplo la saga Matrix o Star Wars o Avatar, por solo citar algunos casos de los infinitos que se exponen todo el tiempo. En estos tiempos podríamos citar, viniendo al caso, la película Pandemia, en alguna de sus tantas versiones. Este tipo de ingeniería social trabaja en el subconsciente de las masas inconscientes de ella, de manera tal que cuando un hecho es expuesto en alguna de estas escenas y más tarde se manifiesta en la realidad presente, quien quiera advertir que esto fue dicho o advertido de ese modo, será percibido como un fabulador o inventor de ficciones, y será descalificado o ridiculizado por el mismo subconsciente, ya que en su momento quedó impregnado el programa asociación del hecho con la ficción o fantasía donde antes fue expuesto, así de perverso. Nos vamos entonces al evento en vivo, transmitido en vivo para millones de personas de muchos países, masas de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, 27 de julio de 2012 al 27 de agosto de 2012, donde nos anticiparon en la ceremonia de inauguración todo lo que estaría sucediendo en esta pandemia de 2020, literalmente, las camas, los enfermeros, el virus, la humanidad dormida. Así nos dicen la verdad de maneras asimiladas con ficción. Impuestos. Ahora hablemos de los impuestos, que es un sistema de confiscación de los bienes sin compensación ninguna. O pagas o te confiscan, sin más.
Así ellos te confiscan tu casa que vale $100.000 para reclamarte $3.000 de impuestos en un remate público donde la venden por $50.000, y te devuelven a ti $47.000 gastos de gestión, y así te roban la vida. Así es como el Estado mira por nosotros. Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 12. Propiedad. ¿Qué diferencia hay entre titular y propietario? ¿Acaso piensan que son propietarios de algún bien en este sistema? ¿Acaso piensan que son propietarios de sus hijos? Pues bien, técnicamente dentro de este sistema, los hijos son propiedad del Estado. Así hasta lo llegó a declarar en el rostro de los españoles la ministra de Educación, Isabel Celaá, foto, en enero de 2020 con la siguiente frase, literal, por lo tanto no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres. Ella dice que son propiedad del Estado y técnicamente bajo las normas jurídicas, está en lo cierto. La Fiscalía del Estado puede venir y quitarte tus hijos si no te portas bien con ellos. Cuando hablamos de no portarse bien, significa por ejemplo que hoy en día no te portas bien si no le pones las mascarillas a tus hijos, o no le vacunas o no haces lo que el Estado considere que se le dé la gana, siempre dentro del mundo de la ficción jurídica. Herejes y anarquistas. Continuando con la tergiversación del lenguaje, ¿conoces qué quiere decir hereje? Hereje quiere decir el que es libre de elegir. Del mismo modo, hablando de la tergiversación de las palabras, ¿sabes qué quiere decir anarquía? Anarquía significa sin reglamentadores, sin arcons, sin reglamentadores, y o significa sin reglas como lo han difundido por ahí. Este tema está ampliado más adelante en el concepto de ley natural. Vemos así en la foto a una niña en actuar hereje y anarquista. Ella es libre de elegir el libro que más le llame la atención sin que un reglamentador le diga cuál debe elegir. Paréntesis que abre. Que hubiere visto una consciencia promedio de la Edad Media viendo una niña eligiendo qué leer. ¿Hubo un salto de conciencia desde entonces? No. Si un individuo cree en el concepto de autoridad, entonces cree que existe la legitimidad para la esclavitud porque eso es justamente lo que es la autoridad. Uno de los grandes mitos programados en el subconsciente colectivo humano es el concepto de autoridad, ya que si crees en este entonces debieras asegurarte de ser quien está a la cabeza para controlar a los demás. Así el verdadero significado y poder de la palabra, anarquía, del griego, an, sin, y, arqueons, arcontes, maestros, no confundir con educadores o profesores o reglamentadores, significa, sin reglamentadores, que no es lo mismo que el falso significado que tergiversaron quienes se creen autoridad o maestros o reglamentadores, cambiando así el concepto por, sin. Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 13. Reglas o sin leyes, clara tergiversación del lenguaje. Nótese la profunda diferencia en esta magia que hicieron con el cambio de palabras. Los anarquistas, en su auténtico significado, son seres que reconocen que toda autoridad o gobierno es esclavitud y que la única solución es el comportamiento moral bajo las leyes naturales y universales. Eso es lo que realmente es un anarquista. Nada más alejado del concepto impuesto por la mente manipulada y sus controladores al cambiar el concepto sin. Reglamentadores, que no significa sin reglas, que no significa caos, que no significa desorden, que no significa ausencia de leyes, cuando esto se trata de la ley moral. O sea que se trata de no maestros, no arcontes, no reglamentadores y no esclavos. Enfócate entonces cuál es el primer concepto que les viene naturalmente a la cabeza a la mayoría de las personas, no en la acepción de educadores, cuando dices ni maestros ni esclavos. La respuesta que dan es libertad. Sin embargo, la respuesta que te dan cuando preguntas el concepto de anarquía, repiten lo que aprendieron a través de un sistema que gobierna los planes educativos y te dicen que es caos, falto de leyes, en desorden, en vez de lo que realmente significa, libertad. Así tenemos que entender que la solución es vivir en una sociedad en estado de existencia donde no existan clases maestras y clases esclavas, una clase reglamentadora y una clase reglamentada, obediente y esclava. Todos y cada uno de nosotros ya estamos reglamentados por la ley natural por nacimiento y simplemente necesitamos traer nuestros comportamientos dentro del lineamiento de esa ley, con el solo pensamiento, sentimiento y acciones sobre lo que ya es correcto. Esto es la perpetuación continua de la condición humana de esclavitud.
La esclavitud es un reclamo de propiedad sobre tu persona, el producto de tu labor o tus posesiones en todo o en parte. Todos los derechos naturales son derechos de propiedad porque todo delito es robo, es la toma de alguna manera de propiedad. Comprendiendo este concepto base es fundamental para entender la condición de esclavitud. Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 14. Todos somos dueños de sí mismos y tenemos el derecho de vivir libremente y ejercer nuestros derechos naturales provistos de acciones que llevamos a cabo para no infringir daño sobre los derechos de otra persona. Cualquiera que se atreva a intentar que la gente deje de vivir dentro de las leyes naturales está haciendo un reclamo directo de propiedad sobre otro ser que es la mismísima definición de esclavitud. Los que hacen esto, o lo toleran, son tiranos y deben ser tratados como tales. Esto no es un tema fácil y debe ser considerado con la extrema seriedad del caso de lo que realmente significa. La gente que está haciendo lo que está haciendo no tiene derecho de hacer esos coercitivos e inmorales comportamientos y conducir entonces a la población humana y todos tenemos el derecho de ponerle fin a ese estado de esclavitud. ¿Cómo? Primero tienes que liberar tu mente porque quien controla la mente controla la Matrix, y la llave es la desprogramación, derrumbar viejas estructuras de pensamiento que impiden liberar la mente, y así desaprender para volver a aprender conocimientos que te liberarán y te devolverán el control de tu mente. Por ello es importante que puedas empoderar tu ser desde el conocimiento. Comienza a investigar qué es la ley natural que rige al universo. Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 15. Autoridad y dinero. Hay dos engaños gigantescos que se han introducido en el seno de la humanidad. Si los entendemos, podremos entender el aprieto en el que estamos metidos y la forma de liberarnos. El primero, antes explicado, es el mito de autoridad. Si se puede convencer a la gente de que alguien debería gobernar, entonces solo hay que asegurarse de ser ese alguien. El segundo mito es el dinero. Una vez asegurada la autoridad para gobernar a los demás, entonces hay que hacerse cargo del sistema monetario y manipularlo para mantener el control. Así con el monopolio de la fuerza que los gobiernos ya tienen, y la capacidad de grabar e imprimir dinero, un pequeño grupo puede hacerse cargo de todo y de todos. ¿Te suena conocido? Orden de la ley. La ley natural está por encima de todas las leyes y tratados internacionales del derecho positivo. De la ley natural surgen las constituciones de los países soberanos, supuestamente nacen del espíritu del derecho natural. Luego vienen en el orden de la ley. I. Las leyes orgánicas. 2. Los decretos leyes. 3. El Código Civil y el Código Penal. Y V. Las normas comunitarias y reglamentaciones. La libertad, la justicia y la igualdad son valores superiores del espíritu. La libertad nace del libre albedrío que es el valor superior del alma y hemos venido a este planeta a vivir una experiencia y desarrollarnos libremente. Con esa libertad tenemos la capacidad de dañar a otro, pero el universo tiene una ley de causa-efecto inmutable como la ley de gravedad, donde todo daño que pudiera realizarse se terminará pagando en esta u otra vida y vendrá de vuelta, como un boomerang, lo que se conoce como el karma, polvo de densidad que acumulamos y que luego nos corresponde limpiar con el mismo dolor que generamos. La justicia, definida en el derecho romano. Domicio Ulpiano, 170 después de Cristo, fue un jurista romano de origen fenicio, fue consejero y prefecto del pretorio. Para ese entonces era un título de alto funcionario de la antigua Roma. Antes se le conocía como el comandante de la guardia pretoriana creada por Augustus, y del emperador Alejandro Severo, y definió la justicia de esta manera. Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 16. La continua y perpetua voluntad de dar a quien lo que le corresponde, la continua y perpetua voluntad de dar a cada uno su constante derecho. Los valores superiores del ordenamiento jurídico son los valores superiores del alma. No hay que confundir legal con justo, donde la ley es la expresión de la voluntad superior del espíritu. La igualdad. El término permite nombrar a la conformidad de algo con otra cosa en su forma, cantidad, calidad o naturaleza. ¿A derecho acaso crees que incluso un juez puede saberse todos los códigos del derecho positivo de memoria si tuviera un coeficiente intelectual de 3500? ¿Por qué crees que demoran tanto en dictar sentencias? Solo en España, para dar un caso tienes 160.000 leyes. Si los que se dedican a ellos no son capaces de hacerlo, imagínate tú qué queda para el resto. Y son todas leyes de obligado cumplimiento. ¿Es esto justo o no es justo?
¿Hay derecho aquí acaso? ¿Qué decimos acaso cuando una ley es injusta? No hay derecho. Entonces estamos llenos de leyes que no se ajustan a derecho. Eso es porque la legalidad muchas veces no se ajusta a derecho. O sea que cuando alguien te dice que sigue o prima la ley, cuando tú quieres hacer valer un derecho, entonces está en oposición a lo que está diciendo ya que la ley no ajusta a derecho. Respuesta ante un caso de ley que no ajusta a derecho, ¿acaso va a usted seguir la legalidad aunque no se ajuste a derecho? No se preocupe, a lo mejor le llega una demanda por orden de la Fiscalía. Por eso como decimos todos, no hay derecho a que saquen una ley injusta. Ficción legal e interdictum. ¿Quiénes somos ante la ley? Como se dijo, para quienes controlan este sistema somos solo una ficción legal. Así el documento nacional de identidad o DNI es autoría y propiedad del gobierno. Cada vez que nos identificamos con el DNI, estamos diciendo que somos propiedad del gobierno, además de colocarnos en posición de interdictum, tonto, desorientado, incapacitado de acuerdo al derecho canónico. Por eso es que si le dices, me llamo Juanra, te dicen, no, díganos su nombre y apellidos completos, porque ellos lo que quieren es que te identifiques con ese nombre ficticio del documento, o sea, la ficción jurídica. Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 17. ¿Cómo se identifica un soberano? Yo me llamo Juanra, mis amigos me llaman Juanra, mis padres me llaman Hijo, mi mujer me llama Cielo, tengo muchos nombres. Ante ustedes me identifico como Juanra. Y te dirán por ejemplo, no, pero, Juanra, ¿qué más? Usted tendrá apellidos. A lo que se responde, usted se refiere a la ficción legal impuesta por el Estado. Yo le enseño esa ficción legal sin entregar, tiene ahí esa ficción legal que dice que según el Estado me llamaría Juan Ramón Pérez, pero no soy esto. Así es cuando descolocas al juez porque él no puede juzgar un ser vivo. Y eso ya lo ha hecho gente en diferentes países. Un caso literal. Un caso real es de un muchacho de Murcia, España, que le paró la Guardia Civil, entonces le solicitaron documento y él respondió, no tengo, entonces le pidieron papeles del auto y él respondió, no tengo, entonces le dicen que iba a tener que bajarse del auto y él lo que hizo es subir la ventanilla y dejar solamente un espacio para poder comunicarse. Así es que luego él le dijo, identifíquese usted, entonces el guardia civil le respondió que él no tenía por qué identificarse, a lo que respondió, bueno, si usted no se identifica, yo me voy. En eso dos guardias civiles se pusieron el frente del coche para impedirle el paso, entonces él, despacito, fue avanzando el coche siempre filmando toda la situación. Finalmente los guardias civiles tuvieron que ceder al movimiento del vehículo y él se marchó a sabiendas que luego irían por él. Entonces cuando llegó a su casa fueron a detenerlo y él muy tranquilo se presentó ante el juez. Le habían puesto cargos por intento de homicidio a dos autoridades, así actúan estos caraduras. Este muchacho, muy tranquilo allí, no se identificó como ficción jurídica y dijo: yo no soy esa es una ficción legal y no tengo nada que ver con esa entidad muerta. Entonces el juez dice, no, pero usted, a lo que él interrumpe diciendo, no, eso es una entidad muerta, yo soy un ser vivo que respira, de carne y hueso. Entonces así con el vídeo que había filmado demostró que en ningún momento quiso atropellar a los agentes, y que entonces en honor él le solicitó a los guardias civiles que se identificaran y ellos se negaron a identificar. Entonces ellos son los que no hicieron su protocolo ya que tiene la obligación de identificarse cuando un ciudadano se los solicita. Y dijo, si ellos no lo hacen menos puedo yo identificarme ya que no sé quiénes son, ellos primero tienen que demostrarme que son la autoridad para que yo considere someterme a autoridad, dentro de lo que sería la ficción legal. Ahí en el vídeo se puede apreciar claramente que yo salí muy despacio porque mi intención fue salir sin hacerles daño. Luego de demostrar todo eso, dijo una frase en latín, actus me invita factus non est meus actus, el acto hecho por mí, contra mi voluntad, no es mi acto. Cualquier acto que cometamos bajo coacción, no es nuestro acto, ya que estamos haciéndolo bajo amenaza. El acto en ese caso se considera de quien ejerce la coacción o amenaza. Así es como finalmente el Ley Natural, Soberanía, UCC, Ley de Mar 18. Juez le dijo que se podía retirar y los guardias civiles no entendían absolutamente nada.
Así fue que la juez impartió justicia porque dijo: aquí no hay nada que juzgar. Reservando nuestros derechos. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos reservando nuestros derechos. Los derechos son nuestros, no los tiene que dar ninguna constitución. Porque si aceptamos que nos los dan nuestra constitución, entonces con otra ley, así como nos los dan, también nos los pueden quitar. Un claro ejemplo es que aunque la Constitución dice que ningún gobierno podrá suspender nuestros derechos fundamentales, lo han hecho igual. ¿Quién ha hecho algo al respecto? A los 4 o pocos que se han sublevado, en algún grado, han acabado encarcelados o suicidados, misteriosamente, o les han quitado sus trabajos o sus pensiones. ¿Cómo tenemos entonces que reservar nuestros derechos? Primero, dar a entender que nosotros no somos el DNI, eso sería desvincular al ser vivo de la máscara y embargando la ficción legal. Recordemos que identificación significa la conversión de dos cosas distintas en una única cosa, y eso materialmente es imposible. Yo no puedo ser esa tarjeta plastificada que le llaman DNI y al mismo tiempo un ser vivo que respira de carne y hueso. Eso es una cosa del Estado que nos la imponen, y además la sociedad está hecha de una forma que sin el DNI no puedes abrir una cuenta de banco, no puedes tener un contrato de trabajo, no puedes ejercer la profesión de cualquier actividad que sea. Ni siquiera dejan entrar a que te juzguen, hasta para eso se necesita. Ahí para ellos es lo más importante, porque si tú te identificas estás diciendo: sí, me tengo que someter a lo que tú digas. Y da igual lo que juzguen porque ya te habrás sometido al sistema de la ficción jurídica. No identificarte con el DNI es no reconocer esa autoridad, no reconocer su jurisdicción, y entonces el juez no hay nada que pueda hacer. Importante, que estamos hablando de delitos del marco legal jurídico que no tengan que ver con hacer daño a otro ser, ya que eso sí es juzgado por la misma ley natural. Si tú matas, violas, estafas, robas, pues entonces sí se te juzgará sí o sí, porque has perjudicado a un tercero, le has hecho daño, eso no es un derecho. En caso contrario, como el de no llevar una mascarilla, eso no hace daño a nadie, sino, lo tienen que demostrar, porque la carga de la prueba está en el que acusa. Así entonces desvinculamos al ser vivo de la máscara. Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 19. Quitando las máscaras. Así es que, persona, significa, máscara, en griego y en italiano viene de, personare, el que suena a través de. Las máscaras eran las que usaban los personajes, las personalidades en el teatro, en el acto. Así viene que un juicio también se llama acto. Por ello, en la jerga legal se habla del actor, la parte actora, es el que se defiende y actúa. Así como si fuera un teatro, por ello en los tribunales aparecen los jueces vestidos con una toga negra. Porque en realidad, como hablan con una entidad muerta, es decir, con un no vivo, están hablando con una ficción legal. Para ellos no están hablando con un ser vivo. Cuando tú le dices que eres un ser vivo, ellos reconocen que no pueden juzgarte. Y para hablar con los muertos, ¿qué hay que hacer? Por ello a los jueces se le dice también magistrados o magos y visten túnicas negras para poder dirigirse a ellos. Observación. Antes hablamos del primado negativo y acotando el párrafo anterior que habla de quitarnos las máscaras, aparece la sinapsis del registro de una película del director Stanley Kubrick, denominada Ojos bien cerrados, Eyes Wide Shut, con los actores Tom Cruise, Nicole Kidman y Sidney Pollack, estrenada en 1999. Allí se revela cómo en ciertos niveles de las élites se organizan fiestas privadas con rituales sexuales y sacrificios satánicos, donde detrás de las máscaras hay líderes y altos funcionarios del más alto rangos del sistema mundial, ministros, príncipes, jueces, y para hacer todo lo que hacen, lo hacen detrás de las máscaras. Su director falleció en Inglaterra, donde residía, casualmente antes del estreno de la película el 7 de marzo de 1999. El médico de Kubrick extendió un certificado de defunción y en consecuencia no hubo examen, post-mortem, publicado aquí. ¿Habrá alguna conexión aquí que percibís respecto a ponerse o quitarse la máscara? Desvinculación del Estado. Así lo que hacemos nosotros es desvincularnos del Estado, creando un registro, creando la evidencia de la prueba y así le comunicamos al Estado la verdad. Entonces dejamos evidencias de nuestras pruebas.
Entonces, lo siguiente es formarse para entender el proceso y para saber defenderse. O sea que nadie más que tú defenderá tus derechos, no más abogados, sino en tal caso puedes consultar a asesores legales que no son lo mismo, ellos te darán herramientas para que tú, solo, puedas defenderte. Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 20. Embargo del DNI. Lo siguiente es realizar un proceso de embargo del DNI, para poder seguir utilizándolo. Y cuando vas a un juez y le demuestras con los documentos lo que hay, él sí que entiende estos documentos, porque están hechos de forma tal para que ellos los entiendan. Leyes vs normas. La ley debería ser inmutable como la gravedad, sin embargo hay leyes en diferentes países donde por ejemplo en un país es legal abortar y en otro no, en un país es legal lo que sea y en otro no, eso no son leyes, son normas. Lo que tenemos que evitar es que una norma se transforme en una costumbre porque, si no, se transformará en una ley. Así tenemos que evitar por costumbre salir con la cara tapada con un bozal. El hecho crea el derecho consuetudinario, la costumbre. Control legal. El DNI necesita un ser vivo para darle cuerpo y por eso siempre nos hemos identificado con el DNI creyendo serlo. Revisando unos documentos entre la persona DNI, con el ser vivo, de una forma determinada y creando unos registros que crean unas evidencias. Pasamos a ser el representante y administrador del DNI y es cuando tomamos el control legal, y a partir de ese momento nadie puede meterse con nuestro ser vivo al no tener jurisdicción sobre nosotros. Marca de verificación: preparar unos documentos personalizados. Marca de verificación: realizar el registro de esos documentos. Marca de verificación: evidenciar nuestras intenciones de liberación. Marca de verificación: separación de nuestra ficción legal. Marca de verificación: embargo privado de la ficción legal. Ventajas del proceso de embargo del DNI. Por ejemplo, redactar en un documento que entregas por escrito al gobierno, ya sea municipalidad, jefatura de gobierno o alcaldía, etc. Redactando así que, tú no vas a cumplir las normas que ellos establecen, por los motivos que les detallas, y en consecuencia que ellos tienen un tiempo para refutar eso que tú le dices con argumentos demostrables. Además, les dices que tu aviso debe enviarse con copia a las demás dependencias del gobierno y queden así notificados. Si no tienes respuestas, puedes realizar este proceso 3 veces inclusive, ya que de acuerdo al Código Uniforme de Comercio, UCC, si ellos no responden después de 3 veces, están aceptando el contrato que tú estás proponiendo. Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 21. Aceptación condicional. Por ejemplo, si te hacen una multa, lo que tienes que hacer es una aceptación condicional, la aceptación por valor, ya que entonces tiene que pagarlo el dueño. Yo acepto esa multa siempre que tú me demuestres que, si te contestan fuera del plazo que tú le propones, entonces tú le dices, disculpa pero, estás fuera de plazo. Más adelante se ejemplifican otros casos. Así como con una multa puedes aplicarlo en otros casos como que intenten obligarte a inocularte contra tu voluntad, vacunarte. No tienen jurisdicción sobre nosotros. Será por eso que intentan patentar el ADN modificado para poder tener jurisdicción sobre tu cuerpo también a través de tu ficción jurídica, como se indicó en un fallo de Myriad Genetics que reclamaba patentar el ADN. Este fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos del 15 de abril de 2013 decía que el ADN no se puede patentar por ser un elemento natural, sin embargo si este ADN fuera modificado, sí puede patentarse y ser reclamado por su autor, ¿está claro no? El caso de Wilfred y cómo evitar el contrato. Respecto a los juicios, al ser libres, podemos defendernos solos, como el ejemplo de Wilfred Keith Thompson, o solo Keith hombre vivo, en Canadá, donde todo el tiempo el juez intenta meterlo en contrato. Meterlo en contrato es que acepte reconocerse como ficción. No obedecer ni una orden del juez, o incluso cuando éste le dice que se siente y él no se sienta y dice estoy bien así. Es importante esto de no obedecer ninguna orden del juez, porque si tú te sientas o haces lo que él dice estás aceptando su autoridad. Otro ejemplo es, si estás fumando y él dice, acá no se puede fumar, y tú apagas el cigarrillo, entonces estás aceptando su autoridad y allí ya estás en su jurisdicción y te puede enjuiciar. En tal caso preguntas si a alguien le molesta el cigarrillo porque le hace toser o le provoca alergia y entonces bajo tu voluntad dices, bajo mi consideración,
solo apagaré el cigarrillo para evitar que este señor le provoque tos, alergia y no porque alguien diga que acá no se puede fumar, que quede claro. Todo esto lo tienes que grabar como prueba testimonio. Por otro lado, todo lo que son iglesias se considera tierra y está fuera de la ley marítima. Proceso de soberanía mediante el Código Uniforme de Comercio UCC, investigar. Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 22. Mecanismos bajo ley natural. Se están preparando mecanismos para enjuiciar a través de la ley natural a quienes no la respetan y a su vez desde ella interconectar con el derecho positivo, de forma tal que un juez se vea obligado a sentenciar a quienes no respetaron la ley natural. Ya se han creado tribunales populares que manejan la ley natural en Italia, en Estados Unidos y en Inglaterra, y se están creando en España también. ¿Sabes por qué en Brasil, por ejemplo, no entran a las favelas a quitar a los niños o a los gitanos ante el mismo caso? Porque la mayoría de ellos no están registrados en el sistema, entonces no tiene jurisdicción sobre ellos. Ficción jurídica. Se denomina ficción jurídica al procedimiento de la técnica jurídica mediante el cual, por ley, se toma por verdadero algo que no existe o que podría existir, pero se desconoce, para fundamentar en este un derecho, que deja de ser ficción para conformar una realidad jurídica. Se toma por verdadero algo que no existe, te lo dicen en la cara, de este modo es que fundamentan un derecho que deja de ser ficción para conformar una realidad jurídica y es el modo en que el Estado obliga, a través de esta ficción, a que las personas se vean obligadas a hacer lo que éste dice. Sin la ficción nada pueden hacer, carecen de poder alguno, poniendo la palabra realidad nos hacen creer que es algo real y que tenemos que cumplir, es puro humo. Las ficciones jurídicas tienen algunas similitudes con las presunciones y principalmente con las presunciones, iuris et de iure, legal y ley, aunque no son exactamente lo mismo. Esto significa que una presunción mientras nadie la discuta puede convertirse en una realidad, de lo contrario esa presunción se cae. Un poco de historia. De hecho, usted podría pensar, erróneamente, que el certificado de nacimiento nos pertenece. En realidad basta con acudir al registro civil a solicitarlo para constatar que nos darán una copia, un duplicado, pero nunca el original. Desde el momento de la creación del certificado de nacimiento existen dos entidades, recordar la casa de ladrillo y el título de propiedad de la casa que necesita un ejecutor, un administrador y un beneficiario, que son el ser humano de carne y hueso y la persona, que es un intermediario ficticio o una ficción legal, entonces un fideicomiso. Esta confianza se crea de acuerdo al derecho marítimo y del almirantazgo, la Biblia, que siempre trasciende las leyes de los distintos países y que constituye la jurisprudencia secreta de los poderosos y la élite. Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 23. De este fideicomiso que se crea en el momento del nacimiento, sobre tu existencia en vida, el ejecutor siempre es un órgano del Estado, pero ¿quién es el beneficiario de esta partida de nacimiento? Se trata de la sociedad de derecho privado llamado la República Argentina, 1. Hay una lista de 194 países. ¿Quieres comprobarlo? Adelante. Busca por ejemplo el CIC de Argentina, también están en la lista 193 países más, así ingresando a la Security and Exchange Commission de Estados Unidos, con sede en Washington, D.C., creada en 1934 como se aprecia en su logo. Argentina es miembro oficialmente desde el año 1959 con la aprobación de la Ley 14.842, sancionada el 29 de septiembre de 1959 y publicada en el Boletín Oficial el 3 de octubre de 1959. Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 24. El sistema actual, que se basa en el concepto de propiedad, fue creado por los antiguos romanos, que extendieron su derecho por todo el mundo. Cada tierra conquistada y sometida era inscrita en un registro, guardado en Roma, y cada nueva tierra del imperio solo podía ser propiedad de un ciudadano romano. Así que incluso hoy en día vivimos en un sistema que, ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 25. Ha sido aprobado por la existencia del Imperio Romano, que de hecho, nunca terminó. Con las invasiones lombardas, el Papa León III coronó a Pipino el Breve como rey de los francos, y luego a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano. Gregorio III, en el RGISTRUM, que es como un libro de hechizos, establece la separación de la Iglesia de las monarquías.
Bonifacio VIII 18 de noviembre de 1302, encíclica, Unam SanctamecCleSiam, dice que, todo pasa por la Iglesia. En la práctica, la bula papal de 1302 usa la metáfora del derecho marítimo y del almirantazgo, la Biblia, que indica que la Unam Sanctum Ecclesiam, y luego la primera y única y santa Iglesia es el arca de Noé, porque mientras todo el mundo estaba sumergido por las aguas, lo único que se elevaba por encima era el arca. Nicolás V 8 de enero de 1455, Romanus Pontifex, define que todas las posesiones son de ellos y establecen el bautismo como se conoce ahora, no como era antes. Sixtus IV 21 de junio de 1481, encíclica, Aeternis Regis Clementia, dice que el rey no es solo dueño de la tierra sino de todos los seres humanos que viven en la tierra. A partir de ese momento se les considera seres en interdictum, de acuerdo al derecho canónico. La palabra realeza viene de reales, o sea, vivos y no entidades muertas. Por eso todos los reyes no llevan apellido, solo se menciona un linaje. Ejemplo, Isabel Alejandra María, conocida como la reina Isabel, no lleva ningún apellido. Pueden poner nombres protocolares o la dinastía como ser Isabel la Católica o Felipe de Borbón. Apellido es el nombre de familia, del latín famulus, que significa grupo de esclavos que pertenecían a una familia de la aristocracia romana. Llevándolo a ejemplos más recientes, los afroamericanos que descienden de los esclavos y se apellidan Smith, por ejemplo, de donde creen que viene ese apellido. Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 26. Capitis de minutio. La expresión capitis de minutio se traduce literalmente como disminución de la capacidad, proviene del derecho romano que establecía una incapacidad de derecho. Significaba un cambio en los estados de libertad de ciudadanía o de sui juris, independiente. Así tenemos tres clasificaciones establecidas que incluso hoy en día están vigentes, y esto ayudará a comprender la redacción de los documentos jurídicos y por qué los nombres, según correspondan, se expresan en mayúsculas, máxima, capital, media o minúsculas, mínima, o incluso una mezcla de ambas. Estos tres tipos de formas de escritura reflejan en el marco jurídico el capitis de minutio. Todo está a la vista, sin embargo los ojos no pueden ver lo que la mente aún no puede comprender, es momento de comprender. La capitis de minutio máxima que se produce cuando la persona pierde la libertad y la ciudadanía. La capitis de minutio media que se produce cuando una persona pierde la ciudadanía romana, sin perder la libertad. La capitis de minutio mínima. Aunque la ciudadanía y la libertad se conservan, el estado del hombre ha cambiado en relación con la familia al ser liberado de la patria potestad y hacerse, sui juris, independiente. Los romanos establecieron así la noción de capacidad jurídica, es decir, de la aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones. A esta capacidad jurídica la llamaron caput. Así los patern familias romanos inscribían a sus esclavos como propiedad con letras mayúsculas, capitis máxima. Un esclavo es quien no tiene libertad y pertenece a otro quien sirve. Podían obtener la libertad por manumisión, liberado por su amo, de su patern familias, jefe de familia romana. Se les denominaba libertos, pero se les trataba con todo el rigor jurídico. Ulpiano, pretorio de Roma, compara a los esclavos con un muerto porque carecen de jus civile, derechos civiles. Se les consideraba a nadie con capacidad jurídica nula. Solo eran tenidos en cuenta en cuanto al jus naturale, derecho natural. Bien, con este concepto dejo aquí planteada un ejercicio práctico y sencillo para que lo verifiques y respondas fácilmente. Ve y busca tu documento nacional de identidad, DNI, o tu pasaporte o tu registro de conducir y observa cómo aparecen tu nombre y apellido. Recuerda que estos son ficciones legales, con las cuales nos identificamos, para movernos dentro del sistema jurídico actual. En que capitis de minutio aparecen escritos. La verdad del conocimiento os hará libres, recuérdalo. Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 27. Desde el Imperio Romano hasta la esclavitud jurídica moderna. Bien, es hora de expandir la conciencia, abrir todos los sentidos y comprender en qué situación ha estado la humanidad.
Como podrás comprobar por ti mismo, solo dedica un tiempo a investigar lo que aquí se dice, el Imperio Romano sigue vigente camuflado bajo un sistema jurídico global a la vista de todo el mundo y a su vez, invisible, a aquellas consciencias que aún no pueden ver lo que sus mentes no han podido aún comprender. Este imperio viene por sucesión y si indagas en la historia de antiguas civilizaciones y la arqueología existente, desde Sumeria, o Sumer, luego de Acadia, o Akkad, luego Babilonia, Ur, Eridu, Uruk, Larsa, Lagash, Isin, Nippur, Yosh, Babilonia, Sipar, luego asirios y caldeos, luego los hititas y el imperio de Anatolia, luego los indo-iraníes, luego los persas, luego Egipto, luego Grecia y así finalmente llegamos al imperio romano. Desde el Imperio Romano se han conformado las religiones en el Concilio de Nicea del año 327 después de Cristo con el emperador Constantino y a partir de allí con la caída del Imperio Romano a como se conocía. Surge así la creación del Vaticano y los papas, las órdenes de los Rosacruces, las órdenes de los Cruzados, las órdenes de los Caballero Templarios, las órdenes de la Cruz de Malta, las órdenes jesuitas, los masones, los Illuminatis, etc., que no son más que unidades y ramificaciones militares sucesorias del Imperio Romano. Puedes ampliar todos estos conceptos por ti mismo si así lo deseas, ya que hay mucha información cruzable que puedes dilucidar. El contrato social moderno como herramienta de esclavitud. Así las aristocracias nos trajeron, como se explicó al principio de este documento, a Jean-Jacques Rousseau, que le mandaron escribir el Pacto Social, una hipótesis explicada de la autoridad política y del orden social. Te lo dicen en la cara, hipótesis. Al querer fortalecer el contrato social, lo que están haciendo es que te dan más derechos y a la vez te dan más deberes y, así como te los dan, te los quitan. Por ejemplo, ahora, en esta situación actual, por tu bien te dicen, te quitamos tus derechos. Así actúan estos engañadores seriales o hechiceros del engaño. Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 28. Soy soberano, yo soy un individuo soberano, yo represento a nadie, yo me presento. No represento a nadie más, no doy ningún permiso a nadie para que actúe como mi representativo. Yo presento mi información, mis intereses, mis cualidades, mi conciencia. Nadie me representa y yo no represento a nadie. El interés de nadie está siendo representado aquí, excepto lo que yo siento es información poderosa sobre lo que de hecho está tomando lugar en la Tierra, en los tiempos en los que vivimos. Mark Passio, 29 de junio de 2010. Rechazo de presunción. Si viene una carta sin el nombre de la persona que se hace responsable, ni ser vivo mucho menos, la cual identificaremos como carta fantasma, viene con un sello y nada más, no está asentado fehacientemente un nombre de la persona responsable de quien envía la carta. De esa forma eso es nulo porque están negando el derecho a defenderme adecuadamente, ya que si se trata de una entidad o una institución, no puede ni hablar ni escribir, son entidades muertas. Respondemos a ese tipo de notas de la siguiente forma, que no tengo por costumbre contestar a cartas anónimas. El siguiente punto es confirmar a quién buscan. Entonces te van a decir que buscan a nombre, apellido con letras mayúsculas y un NRO de DNI, ficción legal. Entonces rechazas en ese momento esa presunción porque tú eres un ser vivo, yo no soy ese nombre legal y yo no soy esa cartulina con foto y huella, con nombre y apellido en mayúscula que va en contra de cualquier estilo gramatical, ni es castellano, que no respira ni está animada, sin vida, etc. Entonces ahí es donde ellos tendrán que demostrar que yo soy ese, y eso es algo totalmente imposible porque esa ficción legal no respira, no tiene vida, es un elemento muerto inanimado. A no ser que tú quieras representar a esa ficción legal voluntariamente. Esto aplica en caso de que no haya un delito real o sea un atentado contra la vida, integridad física o daño a otro ser vivo que bajo juramento y pena de perjurio, pruebe el hecho. Entonces lo que sigue es verificar la parte lesionada. El sistema como medida de coacción para que te veas obligado a aceptar sus normativas o sea su contrato, a dónde toca es al bolsillo y ya sabemos bien por qué. Entonces como nosotros no hemos hecho un daño a un hombre vivo o a la propiedad de ese hombre vivo, siempre tendrá que haber un hombre vivo que reclame o esté dispuesto a reclamar en nuestra contra bajo pena de perjurio, aceptando una responsabilidad comicial completa. ¿Qué significa esto? Básicamente, que quien bajo una carta anónima se esconde.
Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 29. Bajo una entidad ficticia, o de una marca comercial, no te puede a ti coaccionar o amenazar. Que te va a hacer un embargo, por ejemplo, sin que haya un responsable y sin que haya una parte lesionada. Ya que todas las normas jurídicas, pseudoleyes, debieran ser inmutables para considerarse ley, no están hechas y no pueden ser aplicadas bajo ninguna circunstancia para el hombre vivo. ¿Cuál suele ser la inercia cuando recibimos una propuesta de contrato de este tipo? De primero se comete el error de rechazarlo bajo oficio. Así se comete el error de generar una controversia y en ese caso un juez sí puede intervenir, no rechaces una oferta de contrato. Sin embargo, si tú haces una aceptación condicional, la controversia desaparece, porque en ese caso tú estás aceptando bajo tus propios términos. Que es lo mismo que decir que estás enviando una contraoferta, realiza una aceptación condicional. De esta forma, estás llevando este asunto en tu ámbito privado y no en el ámbito público. Es por eso que un hombre vivo, soberano, autodeterminado y libre nunca hace recursos, alegaciones, etc. No se recurre ni se alega porque si no estaríamos entrando en su propio juego. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es dar avisos legales. Ya que si tú actúas como persona, estás actuando en el ámbito público y en consecuencia estás actuando en calidad de deudor. En cambio, si tú actúas como un hombre o mujer vivo, actúas como acreedor y en el ámbito privado. ¿Cómo hacemos entonces una aceptación condicional? Aceptamos la propuesta de contrato que nos emiten, por ejemplo, de una y decimos: acepto condicionalmente pagar $X dinero por una presunta multa, por un presunto estacionamiento indebido, en el momento de que usted me firma y me responda las siguientes cuestiones, bajo juramento de declaración jurada bajo pena de perjuicio. Las preguntas serían, por ejemplo, hay infinidad de preguntas que podemos hacer. Empezando por la más importante, que sería que pueda demostrarte que tiene jurisdicción sobre el ser vivo, dado que tú te estás presentando como un hombre o mujer vivo. Que responda dónde está el contrato que supuestamente me está vinculando a esa entidad o a esa ficción jurídica. Yo particularmente nunca he firmado un contrato con N organismo, institución o entidad muerta, municipalidad, gobierno de la ciudad, gobierno provincial, gobierno nacional. Paréntesis que cierra punto. No tengo con ellos ningún contrato firmado. Que responda dónde está el perjudicado, cuál es el nombre y apellido e identificación completa de la parte lesionada, quién es. Si es un funcionario, tonos de prueba y evidencia de su juramento a cargo, también bajo juramento de declaración jurada bajo pena de perjurio. Ley natural, soberanía, UCC, Ley de Mar 30. Y a continuación todas las preguntas que crean oportunas, por ejemplo, en un caso de radar por exceso de velocidad, le preguntamos que nos dé prueba de sus atributos, por ejemplo si los cinemómetros tiene la capacidad de hacer una denuncia y adquirir la cualidad de denunciante. ¿Por qué pregunto esto? Porque es una máquina y una máquina nunca puede denunciar a nadie. En el caso de un préstamo bancario, por ejemplo, puede ser un préstamo hipotecario, deme prueba que en sus balances constaba $X, dinero, que usted dice que me prestó, o sea, vamos a decir por ejemplo que si usted tenía 100 y me prestó 10 y le quedan 90. Presénteme usted entonces ese balance contable. Que yo sepa, nunca ningún banco ha presentado nunca ningún balance contable. Por lo tanto, podemos decir que no hay contrato real si usted no me puede mostrar que me ha entregado legítimo dinero. ¿Cómo va a pretender cobrármelo? Por último, una aceptación condicional no tiene validez si no la rematamos con un plazo, en primer lugar, y unas estipulaciones que se van a establecer en el caso de que haya fallo a la respuesta. Resumiendo, así podemos decir, entonces: por todo lo expuesto, aceptó condicionalmente su oferta de contrato por valor y petición de dicho pago, y dicho pago se efectuará en cuanto reciba de usted la siguiente información. A continuación agregamos todas las preguntas, todo ello bajo declaración jurada bajo pena de perjurio. Seguido es establecer consecuencia ante fallo de contestación eficaz, y si en un plazo superior a 20 días naturales a contra de la recepción de este aviso legal no me hace entrega de la documentación requerida y la respuesta eficaz a mis preguntas, quedará establecido que queda anulada su petición de pago por la presunta infracción, falta de pago, deuda, etc., y que van a eliminar cualquier dato personal mío, por ejemplo, o legal a su corporación, o lo que nosotros consideremos necesario. Ley natural y robo.
Cuando le mientes a alguien, le estás robando la verdad, le estás engañando y le estás quitando la información correcta y con eso le estás robando su capacidad de hacer juicios correctos basándose en la información disponible, le quitas su derecho a bien hacer su AUTODISCRNIMIENTO. Estás QVRANTANDO o así la ley natural. Una esencia infinita experimentando en un hombre vivo despierto.